Decía que no podía tener hijos, pero el ranchero dejó embarazada a la mujer de 2,08 metros. El viento se colaba entre los muros de la cabaña como un ladrón silencioso. La nieve, gruesa y helada, tapaba los surcos del sendero que llevaba hasta la lejana frontera. Nadie pasaba por allí a menos que tuviera un motivo urgente, y los rumores del valle decían que los pocos que lo hacían no volvían. Él apareció como una sombra entre los pinos, un hombre grande, encorvado bajo el peso de su propio silencio, con botas embarradas y una mirada que no buscaba conversación. Su nombre poco importaba. En el rancho, desde hacía años, los nombres eran reemplazados por reputaciones y actos. Actos que pesaban más que cualquier palabra. Ella estaba junto a la puerta, recostada contra la madera, la cara marcada por la fatiga y la incredulidad. Medía más de 2 metros, y su presencia imponía aún en la calma del invierno. La nieve había teñido de blanco los bordes de su cabello y su ropa estaba hecha jirones por el viaje. Sus ojos verdes, tan amplios como el cielo del desierto, lo estudiaban sin pestañear, sin miedo, pero sin confianza. «No hay nadie más», dijo finalmente, la voz baja y firme, aunque con un temblor apenas perceptible. Él asintió, casi imperceptiblemente. No habló. Nunca lo hacía. Solo abrió la puerta de la cabaña y permitió que ella entrara, sin invitación, sin permiso. La responsabilidad de su supervivencia ya había pesado sobre sus hombros antes de que cruzara el umbral. El lugar era pequeño, frío y ruidoso por la respiración de la madera que se contraía. La chimenea estaba apagada, y el viento se colaba por las rendijas del techo. Él la observó descalzarse lentamente, cuidando de no romper la escarcha que se había formado en sus botas, y luego le señaló un rincón con una manta. No hubo palabras de cortesía. No hizo falta. La supervivencia no conoce de gestos vacíos. Ella dejó caer la manta sobre el suelo y se sentó, cuidando de mantener la dignidad incluso en la debilidad. Cada movimiento era medido, cada respiración contenida. Sus piernas, largas y musculosas, temblaban ligeramente. Él lo notó y no dijo nada, solo encendió un fuego con movimientos lentos y seguros, el roce de su experiencia llenando el silencio. El aire entre ellos estaba cargado de tensión, no de deseo. La distancia entre cuerpos marcaba territorio y precaución. La frontera no toleraba la debilidad, y nadie podía darse el lujo de confiar sin pruebas. Él la evaluaba en silencio, fuerza, resistencia, inteligencia. Ella hacía lo mismo, midiendo el carácter de aquel hombre que no ofrecía palabras y cuyo pasado parecía esconder cicatrices más profundas que las que ella misma cargaba. El hambre los obligó a moverse. Él bajó hasta el establo, donde los caballos relinchaban con nerviosismo. Su forma de cuidarlos era meticulosa, la comida, el agua, la limpieza. Cada gesto decía, puedo mantenerte viva aquí. Cada gesto era más convincente que cualquier promesa. Ella lo siguió al amanecer siguiente. La nieve crujía bajo sus pies mientras cargaban heno y rompían hielo para beber. No hablaron, excepto por instrucciones necesarias. Su cuerpo estaba acostumbrado a la tarea, a la fatiga, a la presión de la soledad. Aprendió rápido que este hombre no toleraba errores. Aprendió que cualquier queja era un lujo que el invierno y la distancia no permitían. Un día, mientras él arreglaba una cerca que amenazaba con derrumbarse bajo el peso de la nieve, ella se acercó con una torcedura leve en la pierna, señal de que la jornada la había cobrado. Él la observó sin mostrar alarma, pero sus manos trabajaron más firmes, más precisas, asegurando cada poste. Luego, cuando estuvo seguro de que ella podía moverse sin peligro, regresó a su propia tarea, como si su cuidado no necesitara agradecimiento. El silencio se convirtió en su idioma. Cada gesto, cada mirada, cada pausa, construía un entendimiento lento, pesado, inevitable. No había necesidad de palabras para reconocer la vulnerabilidad del otro, ni para aceptar la carga de responsabilidad que el aislamiento imponía. Por la noche, el viento rugía como lobos lejanos.
Ella permanecía junto a la ventana, observando la extensión blanca del valle, mientras él revisaba el arma, limpiándola con movimientos calculados, cada roce con el metal mostrando su dominio sobre la amenaza constante. Nadie venía, pero él esperaba que lo hicieran, la frontera rara vez olvidaba a quienes cruzaban su silencio. Fue entonces que ella, por primera vez, rompió la distancia de manera sutil. Se inclinó y recogió una rama caída, acercándose lo suficiente para dejar que él viera la fuerza de su agarre. Él levantó una ceja, pero no dijo nada. La acción fue pequeña, pero el mensaje claro: puedo ayudar, puedo soportar esto. No necesito salvación, solo una alianza tácita. Esa noche, la cabaña se volvió un espacio compartido, pero no íntimo. Cada uno tenía su rincón, sus obligaciones, su vigilancia. La tensión persistía, no disminuida, sino contenida, como la nieve que cae y se acumula sobre la tierra dura, silenciosa, pesada, inevitable. En algún momento, mientras el fuego consumía lentamente la madera húmeda, él notó un leve temblor en sus hombros. No dijo nada, solo acercó una manta adicional, colocándola sobre su espalda sin contacto directo. La aceptación silenciosa de ese gesto fue todo lo que necesitaban para reconocer que la supervivencia comenzaba a requerir cooperación. Cuando la noche alcanzó su punto más profundo, el viento trajo un aullido lejano, un recordatorio de que afuera, la frontera era cruel y despiadada. Ella se acurrucó más cerca del calor, pero mantuvo la cabeza erguida, sus ojos fijos en la sombra de él que se movía entre la madera y el fuego. Ninguno de los dos dormía con la seguridad de la cercanía, ambos entendían que la confianza se ganaba gota a gota, no con promesas ni con palabras. Y mientras la primera luz del amanecer apenas rozaba el horizonte, él salió a revisar los cercados de nuevo, la nieve crujiente bajo sus botas, y ella lo observó desde la ventana, larga y alta, con la silueta recortada contra el cielo gris. La frontera los unía sin necesidad de contacto, sin urgencia, solo con la presión silenciosa de la supervivencia y la responsabilidad. El invierno no perdona, pensó ella, y él, aunque no dijo nada, asintió en la sombra de su propio silencio. Al llegar al borde del bosque, la nieve reveló huellas frescas, no eran suyas ni de los caballos. Alguien había pasado por allí, alguien que quizá no se había dado cuenta de la cabaña escondida entre los pinos. Él apretó la mandíbula, su mirada recorriendo la extensión helada. La frontera no dormía nunca, y ellos tampoco podrían permitirse hacerlo. En la cabaña, ella cerró la puerta con cuidado, asegurando que el viento no se colara tanto. Observó cómo él regresaba, pasos medidos, respiración contenida. Ninguno habló, pero los gestos, las pausas, los silencios compartidos, ya habían empezado a construir algo más que mera tolerancia, un entendimiento pesado, lento, implacable. El viento rugió otra vez, más cercano, más amenazante. La nieve se agitó y la oscuridad pareció engullir el valle. Ninguno de los dos necesitaba palabras para entender que la frontera había reclamado su atención y que, para sobrevivir, tendrían que hacerlo juntos. No por cariño, no por deseo, sino porque el aislamiento y la dureza de la tierra no daban opción a la debilidad. Y allí, en la cabaña fría y pequeña, el invierno y la frontera comenzaron a tejer su vínculo, silencioso, tenso, inevitable. El fuego parpadeó y las sombras danzaron en la madera vieja. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, la vida y la responsabilidad habían comenzado a encontrarse, los días se repetían con la monotonía pesada de la frontera, frío que calaba hasta los huesos, viento que arrancaba los recuerdos de la piel, y nieve que parecía absorber los sonidos de todo lo que no fuera peligro. La cabaña se convirtió en un pequeño núcleo de vida, de actos medidos y silenciosos, donde cada movimiento tenía un propósito. Ella aprendió rápido la rutina, cargar agua del arroyo, alimentar a los caballos, apilar leña y limpiar la cabaña hasta que la madera crujiera con menos frecuencia. Él la observaba con ojos que no juzgaban, pero que registraban cada error y cada acierto. Su cuidado no era paternal, era necesario. La frontera no perdona. Al principio,
cada mirada era un juicio, cada gesto una prueba. Pero con el tiempo, los silencios empezaron a funcionar como conversación. Cuando él cortaba leña, ella recogía ramas caídas. Cuando él alimentaba a los caballos, ella cerraba los portones, asegurándose de que ninguno escapara en la tormenta. No necesitaban hablar. El trabajo compartido construía confianza. Cada tarea completada sin falla era un hilo más que los unía en la necesidad y en la supervivencia. Una mañana, tras una noche de viento helado que había roto parte del techo de la cabaña, ella lo sorprendió reparando la madera bajo la nieve sin apenas vestimenta que la protegiera del frío. Sus manos estaban enrojecidas, sus dedos entumecidos, pero seguía trabajando con la meticulosidad de quien entiende que la frontera no permite errores. «Déjame ayudarte», dijo ella, su voz firme pero sin exigir. No era una súplica, era una oferta. Él la miró de reojo, evaluando la fuerza que emanaba de cada uno de sus gestos, y luego asintió apenas, sin palabras. Sus manos se encontraron en la tarea, un poste demasiado pesado para ella sola, un golpe de martillo que exigía precisión. No hubo roce innecesario ni contacto prolongado, solo coordinación. El entendimiento silencioso se volvió más profundo, podían confiar el uno en el otro para sobrevivir, no para sentirse menos vulnerables. Durante las comidas, el aire estaba cargado de respeto. Ella cocinaba con cuidado, él cortaba carne de caza y reparaba utensilios. Nadie preguntaba cosas innecesarias sobre el pasado, y aún así las heridas se insinuaban, cicatrices, silencios prolongados, miradas que se perdían en el horizonte como si esperaran algo que jamás volvería. Un día, mientras revisaban las cercas en la ladera del rancho, escucharon el relinchar inquieto de los caballos. Una sombra cruzó el valle, lejana, apenas perceptible entre la nieve que caía. Él se tensó de inmediato, y ella, sin esperar instrucciones, tomó un palo largo y lo sostuvo con firmeza. ¿Quién? Empezó a preguntar, pero él solo levantó un dedo, señalando que se quedara en silencio. La amenaza era silenciosa, como el invierno, la frontera no avisa. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que la sombra desapareció detrás de los árboles. Nadie llegó. Ninguno habló, pero ambos entendieron que el peligro no estaba lejos y que la soledad de la cabaña no los protegería para siempre. La frontera traía consigo amenazas que no respetaban altura, fuerza o coraje. Esa noche, mientras él reparaba el techo, ella acercó un cuenco de sopa caliente. La colocó sobre una tabla improvisada y se sentó a observarlo trabajar. No habló. Él tampoco. El acto silencioso de cuidado era suficiente. La frontera enseñaba que las palabras eran lujos, y las acciones, necesidad. No, necesitas decir nada, murmuró ella finalmente, como si rompiera una barrera invisible. Él asintió, su rostro apenas iluminado por la llama del fuego que los mantenía cálidos. No era una aceptación de intimidad, sino un reconocimiento de la cooperación, de la conexión que nacía de la rutina compartida y del peligro constante. La confianza se estaba formando, lenta, pesada, necesaria. Con el paso de los días, ella comenzó a mostrar sus límites. Una torcedura, una cortada accidental, una fatiga que no podía ocultar. Él se acercaba, no para dominar ni para reprochar, sino para aliviar lo que la frontera exigía. Sus manos estaban allí, firmes, precisas, asegurando que ella pudiera continuar. Su cuidado no era emocional, pero era la forma más cercana al afecto que la soledad permitía. Por su parte, ella no aceptaba la protección sin esfuerzo propio. Cada herida, cada dolor, lo soportaba con dignidad. Sus ojos decían, puedo sobrevivir por mí misma, pero acepto tu ayuda donde la necesito. La frontera exigía fuerza, y ella no estaba dispuesta a ceder su autonomía. Las noches eran las más difíciles. La soledad del valle, el viento que silbaba entre los árboles, los lobos lejanos, todo conspiraba para recordarlos de la fragilidad de la vida. Ella se recostaba cerca del fuego,
él revisaba la puerta y los alrededores con cuidado silencioso. A veces, sus manos se rozaban, apenas, mientras ajustaban mantas o preparaban comida. No era contacto físico por deseo, era la economía de la supervivencia, una forma de asegurarse que el otro estaba allí y que ambos seguirían vivos. Una tarde, mientras exploraban un arroyo congelado buscando leña y agua, ella resbaló sobre el hielo y cayó. Él reaccionó al instante, tomándola del brazo con fuerza firme y segura. Ella no gritó, no imploró, solo se sostuvo de su mano, aceptando su auxilio sin ceder su orgullo. La frontera no permitía debilidad. Él la sostuvo hasta que recuperó el equilibrio, y luego la soltó, sin más palabras, dejando que la dignidad volviera a su lugar. Gracias, dijo ella, apenas un susurro, pero con la fuerza suficiente para que él comprendiera que su confianza en él empezaba a surgir. No era gratitud romántica, era reconocimiento de competencia y cuidado. El tiempo siguió su curso, y la presencia de la sombra de la amenaza permanecía constante. La frontera no dormía, y ellos tampoco. Cada día, cada tarea, cada gesto de cooperación, construía un vínculo silencioso, pesado, inquebrantable. No había romance todavía, solo respeto y necesidad mutua. Pero en la forma en que compartían la cabaña, el trabajo y la vigilancia, empezaba a surgir algo más profundo, una confianza que la frontera exigía y que el aislamiento fomentaba. Y entonces, una noche, mientras revisaban las cercas bajo la luz pálida de la luna, ella se detuvo y lo miró. Sus ojos verdes brillaban con determinación y cansancio. Él la estudió en silencio. La frontera, el invierno, la nieve y la amenaza constante los habían traído hasta este punto, no había palabras para explicar lo que sentían, solo un entendimiento que no necesitaba nada más que su presencia mutua. Fuera, un aullido distante cortó la quietud. La amenaza estaba allí, pero ahora no se sentían completamente solos. Dentro, junto al fuego, la cabaña guardaba sus sombras y sus respiraciones entrelazadas en silencio, construyendo un terreno común sobre el cual podrían enfrentarse a lo que la frontera tuviera preparado. El invierno no cedía, pero la confianza comenzaba a arraigar. El peligro estaba ahí, y la frontera observaba. Pero ahora, había dos frente a ella, la nieve comenzaba a ceder, dejando a la vista parches de tierra negra y húmeda, barro que se pegaba a las botas y que hacía que cada paso fuese un esfuerzo. La frontera no había aflojado su presión, cada día traía amenazas nuevas y recordatorios de que la soledad podía ser mortal. Esa mañana, mientras ella recogía agua del arroyo, vio rastros de caballos en la nieve. Más grandes que los de su propio establo, recientes, demasiado cercanos. Instintivamente, retrocedió y los estudió, hombres del valle, sin duda, buscando algo o alguien. Su respiración se aceleró, no por miedo, sino por la necesidad de actuar rápido. Él llegó por detrás, silencioso como siempre. Observó los rastros, calculó distancia y velocidad con ojos entrenados. Sin decir palabra, le hizo un gesto para que regresara a la cabaña. Ella sintió, su cuerpo tenso, y se movió con decisión, sabiendo que cada segundo contaba. La frontera no toleraba errores. Los hombres llegaron al mediodía, cabalgando con arrogancia y armas visibles. No eran forasteros casuales, buscaban imponer control, y en esta región nadie había desafiado su autoridad sin pagar un precio. Él se adelantó, manos vacías, pero con la presencia de un hombre que no temía. Sus ojos eran fríos, calculadores. La mujer, detrás de él, permanecía erguida, alta, dominante incluso en su posición secundaria. Su altura y fuerza intimidaban, aunque ellos no lo reconocieran. ¿Quién vive aquí?, gritó uno de ellos, su voz cargada de desafío. Él no respondió de inmediato. Cada segundo de silencio aumentaba la tensión, hacía que los hombres evaluaran, desconfiaran. Finalmente, habló, voz grave y mesurada, solo yo y ella. Nadie más. ¿Y ella?, dijo el hombre señalándola con desdén, ¿te acompaña por diversión?
Ella dio un paso adelante, la nieve crujió bajo sus botas. No dijo palabra, pero su mirada fulminante y la forma en que sostuvo el palo a su lado bastaron para que uno de los hombres retrocediera ligeramente. La frontera le había enseñado a no depender únicamente de la fuerza masculina. Su altura y su firmeza eran armas silenciosas, efectivas. El líder del grupo se acercó, oliendo desafío en el aire. Pero él no retrocedió. Su postura era firme, controlada. Cada movimiento calculado. La frontera había endurecido su cuerpo y su mente de igual manera. Váyanse, dijo él, sin alzar la voz, sin mostrar miedo. Solo autoridad. Hubo un instante de duda. La mujer observaba, evaluaba, lista para intervenir si era necesario. No era una situación para dramatismo, era supervivencia. La confianza que habían construido juntos hasta ahora fue puesta a prueba en silencio, sin palabras. Finalmente, los hombres se marcharon, dejando tras de sí el eco de cascos y el viento que soplaba sobre la nieve. La amenaza se había retirado, pero su sombra permanecía, recordándoles que la frontera nunca olvida. Esa noche, junto al fuego, ambos estaban cansados pero alertas. Ella no buscó consuelo, él no ofreció palabras vacías. En cambio, compartieron el trabajo de reparar cercas y asegurar provisiones. Cada gesto era silencioso, pero cargado de significado, la confianza estaba ahí, tangible, entre cada acción y mirada. Fue entonces cuando ella lo miró mientras limpiaba el arma. Su rostro reflejaba determinación y cansancio a partes iguales. Tomó una decisión que había meditado desde hacía días, necesitaba algo más que cooperación, necesitaba asegurarse de que ninguno de los dos enfrentara la frontera solo, aunque solo fuera por ahora. Podemos compartir la cabaña esta noche, dijo, con firmeza. No porque quiera, sino porque necesitamos vigilar mejor. Él la estudió, con ojos que podían perforar el hielo más grueso. No había urgencia, no había deseo explícito. Solo la aceptación silenciosa de una necesidad mutua. Asintió y preparó un rincón más cercano al fuego para ella. Su proximidad no era romántica todavía, pero era un primer paso hacia una intimidad ganada con esfuerzo. La noche se volvió lenta, cada uno consciente del otro sin invadir su espacio. Sus manos se rozaron al ajustar la manta, un contacto breve, casi accidental, pero cargado de peso. Ninguno habló, pero la frontera había hecho que ese pequeño roce fuera significativo, un recordatorio de que no estaban completamente solos. Los días siguientes fueron una prueba de equilibrio. La amenaza externa persistía, rastros de caballos, leña robada, intentos de intimidación que los obligaban a permanecer vigilantes. Pero también fue un tiempo de acercamiento contenido. Ella ayudaba en cada tarea, demostrando fuerza y dignidad incluso cuando estaba cansada. Él respondía con protección sin dominarla, sin reclamar lo que no le pertenecía. La confianza creció lentamente, como la savia que asciende en los árboles tras el invierno, silenciosa, inevitable, vital. Una tarde, mientras reparaban el techo tras una tormenta de nieve tardía, ella perdió el equilibrio y cayó parcialmente sobre él. Sus manos la sostuvieron instintivamente, firmes, seguras. No hubo palabras, no hubo impulso de tomar más, solo el instante suspendido donde ambos comprendieron algo esencial, podían depender uno del otro, y eso ya era suficiente para sobrevivir a la frontera. No necesito que me salves, murmuró ella, apenas. Solo que no me dejes caer. Él asintió, apretando los dientes, sin responder. No necesitaba palabras. Ese fue el primer acto de intimidad verdadera, un acuerdo silencioso, pesado de significado, basado en elección, respeto y confianza mutua. Esa noche, el fuego los rodeaba y la cabaña parecía más pequeña, más segura. Sus respiraciones se mezclaban con el crepitar de la madera y el rugido lejano del viento. Había riesgo, había amenaza, pero también había un vínculo que ninguno de los dos había buscado, pero que la frontera les había impuesto. Al amanecer, la nieve reveló nuevas huellas,
más hombres, esta vez más cerca, más decididos. La frontera recordaba que la soledad no perdona, que el invierno no cede, que la vida es una apuesta constante. Y mientras observaban desde la cabaña, hombro con hombro, el entendimiento se hizo claro, sobrevivirían juntos, no por deseo, no por romance instantáneo, sino porque la elección de confiar el uno en el otro era la única forma de enfrentar lo que venía. La frontera los mantenía alerta, pero también les enseñaba que la soledad podía transformarse en alianza, que la intimidad podía nacer de la necesidad y la responsabilidad, y que la confianza, lenta y ganada, era más valiosa que cualquier palabra. El peligro no había terminado. La elección estaba hecha. Y la primera intimidad, contenida y respetuosa, había florecido en el silencio del invierno, la nieve finalmente se había derretido lo suficiente para que la tierra negra y húmeda asomara entre los charcos de hielo. Los días eran más largos, pero la frontera seguía siendo implacable, la soledad no había cedido, y la amenaza nunca desaparecía del todo. Cada sonido, cada sombra, cada olor del bosque recordaba que sobrevivir allí no era un acto de suerte, sino de atención constante. Los hombres que habían intentado imponer su control semanas atrás no habían olvidado el rancho. Sus huellas recientes y los rastros de caballos lo confirmaban. Él y ella habían aprendido a leer la tierra como si hablara, cada hoja rota, cada rastro en el barro, cada crujido de madera decía algo sobre el movimiento de otros. La frontera estaba viva, y ellos también. Esa mañana, mientras reparaban la cerca rota por la tormenta de la noche anterior, ella lo observó en silencio. Sus manos, callosas y firmes, movían cada poste con precisión. Su rostro, curtido por el invierno y la responsabilidad, no mostraba orgullo ni temor, solo concentración. Ella comprendió algo que no necesitaba palabras: este hombre había sobrevivido mucho más que la nieve, la soledad o los lobos. Había sobrevivido a sí mismo. No tenemos que irnos, dijo ella de pronto, rompiendo el silencio que la frontera había hecho costumbre. Él levantó la vista, evaluándola como siempre. Sus ojos grises eran afilados, tranquilos, llenos de esa calma que no es paz, sino control sobre lo que podría destruirte. Quedarnos es arriesgado, respondió, con la voz grave, apenas audible. Ellos volverán. Sí, pero si nos vamos, no hay lugar seguro. Aquí sabemos quiénes somos, qué podemos hacer. Aquí podemos sobrevivir juntos. Él la estudió, midiendo cada palabra, cada intención. No había romanticismo en sus ojos, solo consideración práctica. Finalmente, asintió. La elección estaba hecha, no había retorno posible al aislamiento absoluto. La frontera los había unido de manera que ninguno de los dos podía ignorar. El día avanzó entre trabajo y vigilancia. Prepararon refugios improvisados, revisaron armas y aseguraron provisiones. Cada gesto era silencioso, medido, pero ahora había un entendimiento tácito, podían depender el uno del otro, y eso bastaba. La intimidad que había comenzado semanas atrás se fortaleció de manera lenta, natural, nunca forzada. No era deseo, era alianza. Era reconocimiento de la fragilidad y de la fuerza del otro. Una tarde, mientras ajustaban la última tabla de la cabaña, ella se acercó por detrás y apoyó su mano sobre la suya, guía y contacto breve que confirmó lo que ya sabían: no estaban solos. Él no retiró la mano, no hizo más que continuar, permitiendo que ese roce, corto pero significativo, consolidara la confianza, la cercanía y la elección mutua. La frontera no cedía. La noche siguiente trajo viento y ruidos extraños, pero esta vez, cuando los hombres o lobos invisibles se acercaron, no hubo duda ni miedo paralizante. Se movieron en sincronía, como si sus cuerpos y decisiones hubieran aprendido a hablar sin palabras. Cada acción, cada reacción, cada medida de cuidado era la extensión de su respeto y compromiso silencioso. En la cabaña, al final de la jornada, sentado cerca del fuego que crujía bajo la leña seca, ella habló por primera vez con cierta calma: no somos un nosotros común. Pero tampoco estamos solos. Eso,
Es suficiente. Él la miró y asintió lentamente. No había palabras de promesa ni gestos teatrales. La frontera había enseñado que lo único que importaba era la acción, la presencia, la constancia. Mantenerse vivo, mantenerse cerca, mantenerse consciente del otro. Eso era todo. Con el paso de los días, los rastros de los hombres que los habían amenazado disminuyeron. Quizá desistieron, quizá se dispersaron, quizá decidieron que un rancho aislado y un par de sobrevivientes no valían el riesgo. La frontera no daba certezas, daba solo supervivencia. Y ellos, juntos, habían aprendido a navegarla. Ella permanecía alta y firme, orgullosa de su fuerza y dignidad. Él, silencioso y resistente, continuaba demostrando cuidado y protección sin posesión ni imposición. La relación que habían construido no necesitaba etiquetas ni palabras cursis, se basaba en respeto, confianza y elección mutua. La frontera había dictado sus términos, y ellos los habían aceptado. Una mañana, mientras revisaban el arroyo para asegurar agua fresca, ella se inclinó y lo tocó levemente, solo un roce de dedos. Él la miró por un instante y luego asintió, comprendiendo sin palabras, ninguno de los dos era débil, ninguno dependía del otro por necesidad romántica, pero sí por supervivencia compartida. La intimidad había llegado al punto donde el contacto, la confianza y la compañía eran suficientes. Al mediodía, con el sol filtrándose entre nubes bajas, él aseguró los caballos mientras ella cortaba leña adicional. Sus cuerpos se movían con eficiencia, sin palabras, cada acción un testimonio de lo aprendido juntos, cuidado, cooperación, vigilancia, respeto. La frontera no pedía amor, pedía vida. Y ellos la estaban viviendo, juntos. Cuando la noche cayó, el viento se calmó y la cabaña quedó envuelta en un silencio seguro, ella se sentó junto a él, no por necesidad, sino por elección. Sus hombros se tocaron, ligeros, casi sin presión. No hubo abrazo prolongado ni palabra romántica, solo la aceptación silenciosa de que ya no estaban solos. La frontera seguía ahí, implacable, recordándoles que la vida era dura y que la soledad era un riesgo constante. Pero dentro de esa cabaña pequeña, con nieve derretida y madera que crujía suavemente bajo sus pies, había algo más, compromiso, cuidado y presencia mutua. No había fantasías ni finales perfectos, solo la certeza de que podían enfrentarse a la frontera juntos, como un equipo, como una alianza de vida y responsabilidad. El amanecer llegó, iluminando la nieve derretida y la tierra oscura. Sus miradas se cruzaron por un instante. No había necesidad de palabras. La decisión estaba tomada. Ya no había soledad. El invierno se había ido, pero la frontera seguía. Y ellos, juntos, habían aprendido a sostenerse. En la cabaña, bajo la sombra de los pinos y la vastedad del valle, la vida continuaba. La confianza, la elección y la responsabilidad habían creado algo que la frontera no podía romper. Ninguno estaba solo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.